Estamos de regreso en Veto a Saber y vamos a conversar ahora con el primer ministro Alberto Otárola, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Es todo un acontecimiento para este programa que venga un funcionario del gobierno. Mira, Beto. Hace 2 años que no entrevistamos ni ministros ni congresistas del régimen, bueno, del otro régimen, ¿no? Y creo que el momento que vive el país amerita que quienes hemos estado en distintas orillas o sido hinchas de distintos equipos, nos unamos. Entonces, ayer, cuando yo decía en este programa que hay que apoyar a Dina, porque Dina, nos guste o no nos guste, es la presidenta, saltaron a decirme que mermelero, que ya te echaste, que lo que ya sabemos. Pero creo, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, ministro, que hay que trazar, como en la Isla del Gallo, una raya en la arena, y que de un lado queden los violentistas que quieren el caos, y del otro, los que queremos vivir en democracia y en paz. ¿Por qué no podemos comunicar esto? Que es tan sencillo, ministro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y no será la última vez que venga un funcionario de este gobierno Ojalá democrático que no. a todos los programas, dicho sea de paso, de opinión del país. Yo creo, Beto, que estamos en una situación efectivamente excepcional, en la que la especial gravedad que tiene el país por efectos de una violencia que se ha prolongado y se ha iniciado a través de algunas regiones y provincias y que ha intentado traerse a Lima, ¿no? Tiene que verse desde dos perspectivas y muy puntualmente me refiero a ellas. La primera, lo que tú mencionabas al principio, es decir, aquí no hay un lugar para medias tintas o especulaciones respecto de lo que está pasando. Claramente estamos ante un grupo muy pequeño, financiado por el narcotráfico y por la minería ilegal, violento y organizado para tomar el poder a la fuerza, ¿no? Y financiado por el extranjero también. Vemos agentes chavistas, venezolanos y cubanos en las marchas. Entonces, este grupo, que está muy organizado y que ha tenido, no nos olvidemos nosotros, la capacidad operativa de intentar la toma simultánea de 5 aeropuertos, de las 5 ciudades más importantes, 5 aeropuertos. Porque esta es la lógica de esta progresión violentista, es decir, ingresar a los aeropuertos, impedir el abastecimiento de las ciudades y luego pasar a lo que hemos visto con Lima, a bloquear la ciudad capital. Entonces, a estos grupos violentistas, plenamente identificados, y que ahora en la llamada toma de Lima, todo el país vio en vivo y en directo, porque toda la prensa estuvo transmitiendo la agresión que sufrieron otros policías, pero también al mismo tiempo el profesionalismo de nuestros policías y de nuestras fuerzas del orden para repeler con serenidad y con energía estos intentos vanos, lo voy a decir, Beto, por tomar el poder de estas personas y causar la destrucción de Lima. Entonces, esto no podemos discrepar. Yo contigo he discrepado muchísimos años. Sí, claro. Pero en este caso, nosotros hemos reclamado la unidad nacional y la atención respecto del abismo al que pretende empujarnos este grupo violentista. Y el abismo está descrito en el golpe de Estado que dio el expresidente Castillo. Algunos lo tomaron como como una payasada, una cantiflada. No, señor. Lo que pasa es que se puso nervioso y adelantó un mensaje que tenía que darlo más adelante porque estaba perfectamente coordinada esta azonada contra el país. ¿A qué parte se refiere? Cuando el señor Castillo anuncia su mensaje a la nación dando el golpe de Estado y lo llevan no a la Embajada de México, sino a la prisión, que es donde debe estar, dicho sea de paso, ¿no? Y eso lo ha determinado el Poder Judicial, que es un poder independiente en el país. Esto ya estaba planificado para que estas tomas de las ciudades coincidan con ese mensaje, ¿no? Les falló el tiempo y el plazo, pero eso ya estaba previsto desde hace 1 año y medio atrás. Y claramente se ve la instrucción que da al jefe, al comandante general de la policía, cuando le pretende ordenar que vaya y tome la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y que someta a este órgano del Estado a, digamos, el proceso que él anunció, el cierre del Tribunal Constitucional, el cierre del Parlamento, la clausura de los organismos constitucionalmente autónomos. Ese mensaje político que contiene toda esta, suma de elementos violentos que ahora vemos que suceden en el país. Entonces, nosotros estamos evidentemente del lado de la democracia y no hay lugar para dudas. O sea, es más, ahora más que nunca, Beto,
el país requiere nuestra fortaleza y la decisión para continuar hacia adelante, porque no le vamos a entregar el país a estos grupos violentistas que pretenden soliviantar el Estado de Derecho. Desgraciadamente, yo tengo que admitir acá con mucha tristeza, muchos de mis colegas se han puesto del lado de la violencia. De manera expresa, desembosada o de manera hipócrita, ¿no? Y más bien civilina. Pero yo creo que el público ya se da cuenta cuáles son los medios que están haciendo el juego al caos y los medios que asusan todos estos desmanes. Los medios que tratan de que la presidenta Dina Boluarte se vea como una persona arrinconada, ¿no? Desesperada. Todos los días corren por las redacciones rumores de que ahora sí se va, hoy sí renuncia Dina Boluarte. Y esto surge de las redacciones, de esos diarios, de esas radios y canales de televisión a los que me refiero, y que han decidido hacerle el juego a los violentistas. ¿Qué podemos hacer los que estamos del lado de la democracia? Los que queremos que Dina continúe, no porque hemos votado por ella, porque creo que es bastante conocido que no lo hemos hecho, sino porque es nuestra esperanza de mantener el orden democrático. ¿Qué debemos hacer los medios de comunicación? ¿Qué debemos hacer los políticos para hacer prevalecer el imperio de la ley sobre todo este mare magnum que se ha generado en el país? Bueno, en primer lugar, Beto, comentar que el gobierno de la presidenta Boluarte respeta plenamente la libertad de expresión y nosotros hemos tratado por igual a aquellos medios que están en la línea, digamos, de la información objetiva y sana y aquellos que no lo están, y lamentamos ese acontecimiento, pero aquí tiene que primar la verdad, ¿no? Y la verdad es que existen dos condiciones que urgen la unidad nacional. La primera de ellas, y lo voy a repetir hasta el cansancio, ¿no? La amenaza cierta que tiene la democracia, que nos costó tanto esfuerzo y tantas muertes y tanta salud a los peruanos conseguir, frente a la posibilidad que es real y cierta que estos grupos lleguen por la fuerza al poder, ¿no? Esa es la amenaza que estamos viendo en este momento. Y lo segundo, la voluntad férrea, definitiva de la presidenta Boluarte de no renunciar. Lo voy a repetir por enésima vez, la presidenta de la República no se va a ir hasta que exista un sucesor democráticamente elegido por todos los peruanos y pueda conducir con éxito este proceso democrático que requiere el afianzamiento, no solamente del Estado de Derecho, sino la profundización de lo que concierne de las reformas políticas y el respeto por los derechos fundamentales. Entonces, vamos a respetar la regla del juego, pero vamos a hablar claramente con respecto a quienes son los enemigos de este proceso democrático, que en Perú ha tenido algunos trompicones, pero en este momento no nos podemos dejar el lujo de abandonar. Hoy se ha anunciado en un comunicado conjunto del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior el desbloqueo de las carreteras, que es una gran noticia. Pero ciertamente no es el único problema. ¿Qué se va a hacer con aquellos que ya han sido identificados como cabecillas de la violencia en el centro de Lima, en el barrio chino de Ica? Ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo se llaman. Hoy hemos mostrado los rostros de quienes tomaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué acción puntual va a hacer el Estado para defenderse? ¿Quién los va a denunciar? ¿Cómo? ¿Cuándo? En primer lugar, nosotros tenemos la seguridad de que no debe haber impunidad. O sea, si nosotros normalizamos la destrucción de lo que llamamos activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, de la Fiscalía, los aeropuertos, los destrozos contra la propiedad pública y privada, la toma de carreteras, eso tiene que tener una consecuencia jurídica y penal. Y estamos elaborando conjuntamente con la policía, ¿no es cierto?, todos los expedientes para poder individualizar conforme a las facultades que seguramente el Ministerio Público tendrá que aplicar a los responsables de esto. El Ministerio de Economía nos ha informado que son cerca de casi 3.000 millones las pérdidas causadas en estos últimos 45 días. 3.000 millones de soles, Beto. Entonces, y eso es inaceptable. Y además requiere no solamente decisiones firmes para que esto vuelva a ocurrir, sino también sancionar a los responsables. Nosotros estamos viendo cómo sistemáticamente, cuando se ha fracasado con la llamada toma de Lima, están saliendo todos los días a hostilizar a la policía. Pues se van a cansar. La policía no se va a aburrir, no se va a cansar. Tiene la moral al tope y tiene el alto deber cívico de defender los intereses de aquello que se llama Estado.
constitucional de derecho. Y esa es la defensa que estamos haciendo en este momento, ¿no? Pero quizá lo que la policía y la Fuerza Armada necesitan, ministro, es que la presidenta no pida tantas disculpas, ¿sabe? La presidenta tiene que tener mano dura porque está enfrentando una guerra interna que además es apoyada por varios presidentes del extranjero. Usted le ha respondido a Petro, pero nosotros tenemos las últimas declaraciones de los presidentes de izquierda que abundan en esta parte del mundo y que todos salen a vapulear a la presidenta, a denostar al pueblo peruano y a tomarse la atribución de opinar sobre asuntos que no son de su incumbencia. Vamos a escuchar a algunos de estos presidentes que se entrometen en la vida del país y que, estoy seguro, van a merecer alguna respuesta de Cancillería, como creo que ya la ha merecido la República de Honduras. Xiomara, la señora... La presidenta de Honduras, ¿verdad? Hemos retirado al embajador. Y quizá deberíamos seguir haciendo lo mismo con los demás. Vamos a escuchar a algunos de ellos. Adelante. No debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida. Y eso nos debiera escandalizar. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Mi pregunta es, ¿por qué un presidente elegido popularmente está hoy preso si no hay sentencia de juez penal en su contra? Y perdió si no hay sentencia de juez penal en su contra. Y perdió los derechos políticos él y sus electores. Ahí abiertamente hay una ruptura del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra? Bueno, es obvio que esto es una conspiración internacional, ¿no? Es obvio que están desesperados por mantener su poder en esta parte del continente y quisiéramos saber qué va a hacer el Estado peruano. La respuesta de nuestra canciller, esto fue en la cumbre de CELAC en Buenos Aires hace poco, la respuesta de nuestra canciller fue brillante y contundente, y así lo ha reconocido una prensa importante, ¿no? Y sobre los comentarios de los presidentes yo diría algo muy sencillo y objetivo. Ninguno de los 19 acuerdos que ha tomado la CELAC recoge ninguna de estas opiniones, ¿no? Porque no existe CELAC, no existe OEA, no existe Sudamérica sin el Perú. Y en el Perú lo que ha ocurrido es una sucesión constitucional. Eso es lo que se pretende obviar. Y a ninguno de estos señores presidentes respetuosamente les he escuchado comentar algo sobre el golpe de Estado que anunció el señor Castillo en cadenas nacionales e internacionales. Es increíble cómo tuercen la realidad, porque ahora sí se refieren al golpe de Estado, al hecho de que Castillo esté con toda justicia en la cárcel por haber quebrado el orden constitucional, pero creo que con la misma firmeza que usted le respondió a Petro, sería oportuno que le respondiera a cada uno de ellos. La Cancillería ya ha actuado conforme a los cánones diplomáticos. Vamos a retirar más embajadores. Se han retirado, se van a tomar las medidas que están contempladas en el derecho internacional para defender la imagen del país. Estas declaraciones nos han hecho mucho daño, sobre todo, yo no quisiera, digamos, entrar en un debate con los presidentes, pero nos hizo mucho daño, por ejemplo, las primeras declaraciones del señor López, el presidente mexicano, cuando estábamos en plena, digamos, azonada violenta, y él declaraba y declaraba sobre el Perú, y eso azuzaba más a los actores sociales en nuestro país. Bueno, yo he tenido al señor Andrés Manuel López Obrador a la misma distancia que estamos usted y yo, y él está obsesionado con Pedro Castillo. Él cree que Pedro Castillo es algo así como un chavo del 8 al que hay que proteger. Él cree que es el padrino y todo el tiempo está hablando de él, usando largos minutos de su mañanera, que es la famosa interminable conferencia de prensa que da todos los días. Pero ha llegado el momento de decirle hasta aquí nomás. Y se lo hemos dicho porque hemos retirado hemos expulsado al embajador de México, que es la palabra adecuada, ¿no? Y seguiremos defendiendo los altos intereses del país. Sobre las declaraciones de los otros presidentes, en el caso del señor Boris de Chile, se ha convocado al embajador chileno y se le ha entregado una enérgica nota de protesta, que es el lenguaje diplomático más asertivo para este tipo. Se la ha llamado a consulta, ¿verdad? Sí, entonces, pero
digamos, la preocupación del Perú va más allá de Sudamérica. Estos 4 países no son la OEA. La señora Boluarte hace hace 2 días, nuestra Presidenta de la República ha informado ante el Consejo Permanente de la OEA. Y en el Consejo Permanente de la OEA ha llevado la voz del Perú y ha explicado detalladamente en qué consiste este tema. Y algo que de repente no se entiende, el Poder Judicial en el Perú es independiente, no sé quién puede sostener lo contrario. La Fiscalía es un órgano constitucionalmente independiente. ¿Y quiénes han procesado, investigado y enviado a prisión preventiva al señor Castillo? La Fiscalía y el Poder Judicial en el Perú. El Poder Ejecutivo no ha tenido absolutamente nada que ver porque una de las causales por las que se determinó la prisión preventiva del señor Castillo fue el delito flagrante. Y atentar contra la estabilidad y el Estado de Derecho. Dar un golpe de Estado es un delito flagrante en el Perú, en Chile, en México y en Colombia. En televisión, en cadena nacional. Pero por supuesto. ¿No? Entonces, faltaran pruebas. Sí, entonces el Perú, estamos saliendo poco a poco de esta lamentable, digamos, proceso de falta de información. Yo estuve en Brasil durante la asunción del presidente Lula. Dicho sea de paso, qué distinta la actitud de Brasil, ¿no? Muchísimo más sobria. La Cancillería Itamaraty, que ha entendido el proceso peruano, ha saludado a la presidenta Boluarte y todos los que han hablado, excepto 1 o 2, han reconocido a la presidenta constitucional de la República como presidenta constitucionalmente, como el proceso válido en Perú. Entonces creemos que el contexto internacional se está controlando de a pocos, van a haber algunas, modificaciones respecto a algunas representaciones nacionales que seguramente la señora Canciller anunciará, y en el frente interno estamos cuidando, ¿no es cierto?, que los peruanos puedan circular. A propósito, no comenté este comunicado, si me lo permites, ¿no es cierto?, del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. El artículo 200 del Código Penal dice que quien interviene ilegalmente en una carretera comete el delito de extorsión, ¿no? Y eso está penado. En Lima rige y en todo el país el estado de emergencia para todas las vías y carreteras nacionales. Que limita la libertad de tránsito. Y hemos visto que sistemáticamente, ¿no?, esta gente, estos malhechores, están bloqueando el acceso. Hoy día he estado volando en Puerto Maldonado y fui por la interoceánica. Y veía, no sé cómo describir mi reacción, cómo con impunidad esta gente está impidiendo que esta gran vía que es la interoceánica esté absolutamente paralizada. Los trailers y los autos haciendo una larga cola y al medio, no sé, en una localidad que se llama Laberinto, cobrando cupos para que pasen estos trailers. Eso es inaceptable. Bueno, Laberinto es la capital del tráfico de oro ilegal, ¿no? Lo ha sido siempre. Tenemos entonces un problema. No extraña que esta gente esté controlando las carreteras porque son básicamente delincuentes. Tenemos un problema ahí, pero eso va a cambiar, Beto, te lo anuncio. Esa situación va a cambiar por varias razones. Uno, porque esta situación de mantener secuestradas, que esa es la palabra, a ciudades enteras, ¿no? Vemos con desesperación la desesperación de los compatriotas en Ica, tan cerca de Lima, requiere respuestas del Estado. Un día entero toma llegar a Ica. Entonces, esta respuesta del Estado se va a dar en el marco de la Constitución. El artículo 137 autoriza la intervención excepcional de la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas para tomar las decisiones del caso y poder despejar estas carreteras. Yo creo que los peruanos de bien, los peruanos que lo que quieren es trabajar en paz, van a apoyar a su Policía Nacional y van a apoyar a su Fuerza Armada en esta labor. Tenemos que hacer una pausa, pero seguiremos conversando con el primer ministro Alberto Otárola. Antes de irnos, si tienes problemas de audición, escuchas pero no entiendes, .edu.pe. Muy bien, continuamos conversando con el premier Alberto Otárola y quisiera que hablemos del adelanto de elecciones que parece ser la preocupación de todos, pero desgraciadamente el Congreso no se pone de acuerdo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ha pedido el Ejecutivo al Congreso? Porque entiendo que esta mañana tuvo una reunión con el presidente Williams. Ayer me reuní con el presidente del Congreso. Sí. Pero fíjate, desde el día 1 la presidenta Boluarte, en un acto de desprendimiento realmente, presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones. Este es el proyecto que se aprobó en primera votación en el Congreso y que respeta un cronograma más o menos establecido para que todo esto concluya en abril del año 2024. Luego han ingresado algunos debates sobre la necesidad o posibilidad de adelantar esto hacia el año 2023. En el Poder Ejecutivo... ¿Posible? Bueno, hay un planteamiento, algunos que dicen que sí, otros que no, pero no nos debemos olvidar que si el país
que estamos administrando en transición no puede asegurar unas elecciones transparentes y limpias en esta coyuntura, sería absolutamente grave, Beto. Entonces necesitamos todas las garantías legales para que estas elecciones sean limpias, transparentes y democráticas. Y porque además diera la impresión de que esto de pedir siempre algo distinto, ¿no? Cada vez que se hace un pedido y una vez que se consigue, no, ahora quiero otra cosa. Ahora quiero asamblea constituyente, ¿no? Que es lo que está pidiendo Perú Libre. Yo creo que es un ardid. Yo creo que en una general la situación del país no está para movidas audaces. Y lamentablemente lo que hemos visto hoy día con Fuerza Popular es una movida audaz que ha generado un problema en el Congreso. Y yo ¿Cuál es la movida de Fuerza Popular? Pedir que las elecciones se adelanten al año 2023. Pero en cualquier caso, si lo ha pedido al Pleno, nosotros solicitamos como Poder Ejecutivo que lo resuelvan ellos, que digan cuándo van a ser las elecciones. Simplemente hemos recordado al presidente Williams y a la Junta Directiva de que lo único que está pendiente en este momento es la segunda votación para asegurar ya el adelanto de elecciones. Y les hemos pedido que adelanten la fecha para que así sea. Exactamente. Pero si quieren pedir 2023 es regresar al punto de partida otra vez. Primera legislatura y luego segunda legislatura. Es atrasarlo todo. Y la diferencia van a ser más o menos de 3 meses o 2 meses entre un proceso con el otro. Pero lo que decimos también por Ejecutivo, Beto, bueno, que ellos decidan, pero que lo decidan ya, porque necesitamos ya convocar elecciones y establecer un cronograma electoral, ¿no? Pero aquí lo que nos preocupa es si vamos a continuar con las mismas autoridades en los organismos electorales. Porque más allá de las simpatías políticas, las elecciones del año 2021 fueron por lo menos cuestionables, por lo menos turbias. ¿Se ha pensado en la urgencia de refrescar los organismos electorales, por decirlo de alguna manera? No es competencia del Poder Ejecutivo, Beto. Ese es un tema. Es competencia del Congreso, pero se toman la vida. Lo que nosotros siempre hemos pedido es que existan reglas claras, estabilidad política, ¿no? Yo no sé si sea momento, honestamente te lo digo, de ponernos a discutir sobre los nombramientos de los presidentes de los organismos electorales en este momento. Lo que el país requiere con urgencia hoy día es que se define el calendario electoral. Y eso es responsabilidad en este momento del Congreso. Han suspendido la sesión para el día de mañana. Por favor, señores congresistas, ratificamos. Tienen que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser una decisión pensada, tiene que ser una decisión motivada y tienen que entender el sentido de la urgencia del país. Y nos tiene que dar la oportunidad, lo repito, de organizar unas elecciones limpias, democráticas y transparentes. Este decreto o comunicado que se ha hecho en el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, contempla el desbloqueo de carreteras, pero ¿se puede extender este trabajo a la protección de aeropuertos, gasoductos, centrales hidroeléctricas, para que esta conspiración, este complot contra el Perú no avance? Yo no sé si lo debo decir, pero todo lo que has mencionado está protegido por nuestras Fuerzas Armadas. Todo. Todo lo pero que no lo ha estado, ¿no? Porque los aeropuertos han sido tomados. Los activos críticos nacionales están protegidos y no fueron tomados. El único aeropuerto al que ingresaron de manera sorpresiva fue la primera intentona en Andahuaylas, cuando empezó todo esto. Luego en Ayacucho intentaron tomar el aeropuerto de Tumbes, el del aeropuerto de Cusco, el de Puno, no llegaron a tomar estos aeropuertos. El de Arequipa sí llegaron a ingresar, pero las primeras, digamos, los primeros indicios de esta ola violentista. Pero luego de ese proceso nos hemos organizado bien y lo que se llama activos críticos, centrales, hidroeléctricas, que el país esté tranquilo, están firmemente cuidados por nuestras Fuerzas Armadas. ¿Sabe lo que le está faltando al gobierno? Recordarle al país que todo este caos y toda esta crisis fue causada por un señor llamado Pedro Castillo, que ahora está en la cárcel. Ahí estamos perdiendo la batalla de comunicación, porque incluso los presidentes extranjeros salen a decir que liberen a Pedro Castillo, pobrecito. Tenemos que tener eso que a la izquierda le gusta llamar memoria y dignidad, y recordar nuestro pasado reciente y recordar que estamos en este hoyo gracias a Pedro Castillo. Y creo que ahí tenemos que incidir, para que la gente no diga, ah, ya, culpa del gobierno de ahora. No. Todo esto es causa. Para mí no hay ninguna duda. Pero hay que comunicarlo. No tengo ninguna duda. Pero además, lo que sí encontré en honor a la verdad, es un sentimiento, digamos, hay protestas legítimas, ¿no? Y ha habido un embalse de expectativas que no han sido satisfechas por la demagogia del señor Castillo. Hemos encontrado 2.600 proyectos paralizados.
O sea, con asignación de presupuesto y sin ejecutarse. El puente, la carretera, el pequeño aeropuerto, no se han hecho por la incompetencia del gobierno del señor Castillo. ¿Y qué no habrán encontrado en corrupción? Cuando guste podemos hablar sobre lo que he encontrado como presidente del Consejo de Ministros y en todos los ministerios. Una cascada, un modelo en cascada de corrupción. Una inoperancia de todos los órganos ejecutores. Una falta de ejecución presupuestal. Una incompetencia y una mediocridad de los funcionarios públicos. Eso es lo que nos ha dejado el señor Castillo. Y una ratería sin precedentes. Bueno, y nosotros vemos que la investigación por corrupción, quisiéramos saber en qué momento, en qué estadio se encuentra en este momento. Porque ha pasado como, ¿no es cierto?, ya a segundo plano, lo que motivó que el señor Castillo sea denominado, ¿no es cierto?, como uno de los presidentes que había instalado una organización criminal para cometer actos ilícitos del Estado. Es algo que hay que repetir todos los días, para que los peruanos no lo olvidemos. Tenemos que terminar la entrevista, pero no puedo dejar de preguntarle por los congresistas que se han puesto del lado del caos y de la violencia. Y menciona uno con nombre y apellido, la señorita Sigrid Bazán, a quien usted le respondió que usted no analizaba la política comiendo langosta en Miami. Pero no es la única. ¿Qué se puede hacer con estos congresistas que se dedican a ayudar a la toma de San Marcos, ayudar a la invasión y la destrucción de Lima? Que lean la historia de Perú, que lean a Basadre. Y Basadre nos decía algo que siempre ha marcado mi vida académica y desde el colegio, ¿no? Que el Perú es más grande que sus problemas. Y que si nosotros vamos a discrepar, la discrepancia nunca tiene que relacionarse con la afectación de los derechos fundamentales ni del Estado constitucional de derecho. Entonces, yo los veo, digamos, ya en campaña electoral. Lo que no sería criticable si es que no juegan con los sentimientos de un sector de la población que, lo repito, tiene legítimas demandas que han sido, digamos, expresadas a través de estas movilizaciones. Pero no quemando policías. Pero vivos, no se puede afectar ni la propiedad, ni la vida, ni la integridad de los peruanos. Ese es el parangón, esa es la línea que nos divide. Yo no coincido con aquellos congresistas que piensan distintos. Yo coincido con el derecho a la vida, a la integridad y al tránsito y a la paz y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Y nunca voy a estar al lado de los peruanos. ¿Se va a hacer realidad el bono para la policía? El bono para la policía fue un bono que vino con el gobierno de Castillo, ¿no? Y fue un engaño porque nunca se les pagó. El gobierno de la presidenta Boluarte ha empezado a pagar. Y lo que hemos anunciado no solamente es ese pago, sino el pago de los devengados, porque le hicieron perro muerto a nuestros heroicos policías. Otra de las herencias que tuvimos del gobierno de Castillo. Así que los señores policías y a sus familiares tengan la plena seguridad y la tranquilidad de que van a recibir ese bono, van a continuar recibiendo ese bono y también vamos a pagar los devengados generados por el anterior gobierno a favor de la familia policial. Y que sepan, tanto la Policía Nacional como la Fuerza Armada, que en un momento grave como este tienen todo el respaldo y todo el cariño del pueblo peruano. Ministro, el tiempo nos venció. Muchísimas gracias. A ver. Gracias a usted por haber venido a nuestro Encantado, programa. felicitaciones por el programa. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Si tienes molestias en la garganta y todavía no has probado Cloranta, ¿qué esperas?